Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última mesa. Quería hacerlo dando las gracias a la organización por incluir la perspectiva jurídica. Ya sé que todo el mundo le da mucho miedo cuando los juristas o las juristas empezamos a hablar. La idea de esta mesa es ver cómo, en qué medida, de alguna manera, el derecho, las leyes, las normas recogen estas realidades de las que hemos venido hablando durante estas dos jornadas. En qué medida realmente el derecho es lo que debería ser, una herramienta a nuestra disposición para recoger lo que en cada momento de la evolución de una sociedad pues está considerada justo y merecedor de protección. La legislación no es un cuerpo que nos viene ya dado, que nos cae sobre los hombros, algo inamovible, sino que debe ser, así lo entendemos, una herramienta, como digo, a nuestra disposición, flexible, cambiable, modificable, ¿no? Y la verdad es que la protección de los otros animales, de los animales no humanos, es una causa que en las últimas décadas está interpelando y moviendo los cimientos del derecho y de los ordenamientos jurídicos tal como pues estaban configurados. Para analizar esto que comento desde diferentes perspectivas, tengo el honor de compartir esta mesa redonda con tres profesionales, tres mujeres referentes en la defensa jurídica de los animales no humanos, a las que voy a ir presentando previamente a cada una de sus intervenciones. Macarena Montes, que conectará con nosotras a través del Zoom. No sé si está ya preparada. Ella nos dará un poco una visión, digamos, más global, un marco general. Ana Mulá, que nos dará la perspectiva de esos animales que, digamos, permanecen en contextos más invisibilizados, pero tremendamente maltratados. Y María Eugenia Suárez nos dará un poco la mirada de cómo son los retos que nos encontramos las abogadas en el ejercicio de nuestra profesión cuando de proteger a los otros animales se trata. Y por último, yo, María González, pues os daré algunas pinceladas de nuevos retos a los que nos estamos enfrentando las abogadas y abogados en estos momentos en la defensa jurídica de los animales no humanos. Si Macarena está ya disponible, si me confirman. Estoy aquí. ¡Ay, perfecto! Un gusto oírte, Macarena. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Ella ha sido investigadora visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado, Derecho Internacional en Heidelberg y Rights Research Fellow en la Facultad de Derecho de Harvard. Es desde donde nos habla. Ella ha escrito muchos artículos muy centrados en la personalidad jurídica de los animales no humanos, en los derechos de los animales, toda una cuestión, como decía al principio, muy disruptiva y que realmente mueve cimientos del derecho, y es autora también de un libro titulado Derecho Animal en Chile. Y sin más preámbulo, le doy paso. Tuya es la palabra, Macarena, adelante. Gracias. Hola a todos. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, escucharse te escucha perfectamente. Y ¿Y la se ve la presentación? presentación, ¿Sí? no. ¿No? Se ve tu Eh, pantalla, el fondo de tu escritorio, con dos amiguetes floridos. Ahora ya sí. es que tengo dos pantallas. Esto es, quizás en modo presentación. Ahora.
Ya, ahora Ahora sí. perfecto, Macarena, perfecto. Ya. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me encantaría estar allá, pero en estos momentos estoy un poco lejos. Estoy en Chile y hace mucho frío acá, así que me encantaría estar con ustedes. Hoy voy a hablar un poco sobre, les voy a dar una pincelada porque tengo poquitos minutos para hablar sobre diferentes casos alrededor del mundo donde se han reconocido los animales como personas o sujetos de derecho. Em, Estos casos se pueden dividir en más o menos 5 tipos diferentes. Hay algunos casos simbólicos, hay casos en que los abogados han utilizado acciones constitucionales que protegen ciertos derechos fundamentales para proteger un animal. Hay otros casos en que se ha utilizado la habeas corpus, que es una acción que normalmente se utiliza para cuando alguien ha sido detenido injustificadamente y para que esta persona sea puesta a disposición de un juez. En cuarto lugar, hay casos que mezclan el derecho penal con el derecho de familia y se reconoce un animal como miembro de una familia multiespecie y al mismo tiempo se le reconoce como persona y sujeto de derecho. Y por último, hay casos ahora donde los animales se han considerado como sujetos de derecho, como protegidos por los derechos de la naturaleza, porque algunos países reconocen a la naturaleza como un sujeto de derecho, como es el caso de Ecuador. Este es un mapa donde podemos ver dónde existen casos alrededor del mundo. La mayoría son en Latinoamérica, como pueden ver. En Argentina, hay varios casos en Estados Unidos, que son los casos presentados por el Non-Human Rights Project, pero en Estados Unidos no ha habido ninguna victoria todavía. Entonces vamos a los casos rápidamente. Casos simbólicos. Casos simbólicos, por ejemplo, son los típicos casos que han salido en las noticias en India, por ejemplo, donde un juez reconoce a todos los animales del reino animal como personas jurídicas y sujetos de derecho. Estos casos en realidad son simbólicos porque no producen ningún efecto práctico, más bien impulsan una discusión sobre el bienestar animal. Y el primer caso que yo encontré fue un caso de los años 70 en Brasil, donde se usó el caso de las aves enjauladas y solicitar su derecho a vuelo para protestar contra la dictadura que existía en Brasil en esa época. Entonces es muy interesante ver cómo la violación de derechos humanos se vinculaba con la violación de los derechos de los animales detenidos en cautiverio. Luego, acciones constitucionales pueden ser el caso más famoso, el caso de Sandra, la orangután que aparece en esta foto, que es de Argentina. Quizás este caso ya les es conocido para los que saben de este tipo de litigación. Ella fue reconocida como persona y sujeto de derecho y fue trasladada a un santuario en Florida donde vive hasta el día de hoy. El caso de Sandra fue muy famoso. Estos son ejemplos de noticias en el mundo anglosajón y también en el mundo hispano sobre el reconocimiento de Sandra y cómo las cortes van avanzando en este tema del reconocimiento de los animales de manera lenta y con un poco de incertidumbre. Luego tenemos casos de habeas corpus. El caso más famoso es el caso de Cecilia. Esta Cecilia, ella vivía en condiciones deplorables en el zoológico de Mendoza. Una jueza la reconoció como persona no humana con ciertos derechos fundamentales. Utilizó muchos argumentos la jueza para tratar de conseguir esta sentencia y finalmente fue trasladada a Brasil, donde su vida cambió. Esta es la foto de la noche donde llegó al santuario en Brasil, que es llevado por el proyecto Gran Simio. Esta es la primera vez que Sandra estaba sintiendo el pasto bajo sus pies y mirando el cielo abierto. Perdón, Cecilia. Y estas son fotos de Cecilia al día de hoy. Su vida cambió. Ella ahora tiene compañeros, Marcelino y Miguel, de los cuales no va a ser separada. No va a ser objeto de visitas ni de un público que la está acosando. Y puede decidir qué hace en su día a día, cuáles son sus hobbies, qué comida le gusta, así que su vida cambió completamente gracias a esa jueza que se atrevió a darle ese habeas corpus. Luego lo interesante de estos casos es que han sido citados en otros casos alrededor del mundo, aunque no son obligatorios, obviamente, fuera de su país, ni siquiera dentro del país generan precedente, como se dice, o sea, que no obligan a otros jueces. De todas formas, otros jueces alrededor del mundo los utilizan como argumentos para demostrar que
hay otros casos de derecho de los animales que no son el primer juez, porque en general los jueces no quieren ser el primero en hacer algo disruptivo y nuevo, porque los jueces es también un puesto muy político, como vamos a mencionar más adelante. Y un ejemplo de esto es el caso del zoológico de Margasar en Pakistán, que citó los casos de Cecilia y Sandra como de ejemplo de los animales, y en este caso el juez reconoció a los animales como sujetos de derecho, trasladó muchísimos animales, incluido un cocodrilo, a un santuario, y en este caso el ejemplo más mediático fue el de Caban, el elefante, y la fundación de la cantante Cher, Free the Wild, que estuvo presente en el traslado de Caban desde Pakistán hacia Camboya a un santuario. Luego, algo muy interesante, bueno, antes de llegar a los derechos de la naturaleza, son los casos de familia multiespecie, donde se reconoce a un perro en general como una persona no humana, un miembro de la familia como una hija no humana, y al humano como un padre o una madre no humana. Y estos casos en general se han dado en Argentina. Por último, tenemos ejemplos de derechos de la naturaleza. Algunos países del mundo reconocen a la naturaleza como un sujeto, por ejemplo, Ecuador en su constitución. Yo tuve la suerte de ser parte en el caso de Estrellita, una mono chorongo como la que aparece en el video, que vivió con una familia por 18 años, fue confiscada y la pusieron en cuarentena en un zoológico donde murió un mes más tarde. Y la familia presentó un habeas corpus porque querían recuperarla, pero los tribunales de primera y segunda instancia rechazaron esto y la Corte Constitucional seleccionó este caso. En este, la Corte de primera instancia y la Corte de Apelaciones habían rechazado la habeas corpus porque en Ecuador un particular no puede tener un animal silvestre como una mascota o en su casa. En este caso, yo participé presentando un informe en derecho, lo que se llama como un amicus, dándole argumentos a la Corte de cómo tenía que resolver el caso. La Corte quería contestar estas preguntas y en el amicus nosotras contestamos que un animal, si es un sujeto de derecho, que el habeas corpus puede ser apropiado para proteger a los animales y que los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos constitucionales de la naturaleza en Ecuador. Y esto fue una cosa muy importante que argumentar, porque en Ecuador la naturaleza tiene derechos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, si los animales eran reconocidos como sujetos de derechos, significa que tienen derechos constitucionales. Esto me lo voy a saltar porque ya no me va a dar el tiempo, pero la sentencia, 7 jueces votaron en favor de reconocer a los animales como sujetos de derecho. Em, no voy a entrar en detalles, obviamente la sentencia no fue perfecta, si las preguntas y respuestas puedo explicar más el caso, pero antes de terminar quiero llegar a dos cosas. El caso es de Estrellita, si bien la sentencia no fue perfecta, ha servido para varias cosas. Uno, la Corte ordenó que la Asamblea Nacional, que es el Congreso en Ecuador, promulgue una ley sobre los derechos de los animales. Y además, la sentencia ordenó al gobierno crear un protocolo que considere las circunstancias individuales de los animales confiscados para evitar que ocurriera lo que ocurrió con Estrellita, que llegaron, la sacaron de su casa y la metieron en un zoológico sin pensar en qué hacer con ella, un animal que había vivido 18 años con una familia humana y que murió ahí. Y además este caso ha servido como ejemplo para otros casos en Ecuador, como un caso que involucra a un perezoso, casos que involucraron a perros y gatos que fueron confiscados en un caso. Por lo tanto, demuestra que esto no solo aplica para animales silvestres. Luego hay otro caso de derechos de la naturaleza, incluyendo animales en Panamá, donde se promulgó una ley y se reconoció que las tortugas marinas tienen el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Y también hay una campaña por las orcas en Estados Unidos. Y por último, antes de terminar mi presentación, como el mensaje que les quiero dar, porque hay muchísimos casos, muchos detalles, dependen de diferentes jurisdicciones y países, es que no hay solo una estrategia o camino correcto. Hay múltiples estrategias que necesitamos considerando que estamos enfrentando diferentes industrias, diferentes animales y por lo tanto requerimos diferentes argumentos para adaptarnos a las diferentes regiones, a los diferentes partidos políticos que están en el poder, entre otras cuestiones.
Además, lo que les quiero comunicar es que mi investigación sobre todos estos casos me ha demostrado que no hay que descartar ciertos argumentos solo porque han sido criticados teóricamente. Entonces, por ejemplo, la famosa dicotomía entre el bienestarismo y el abolicionismo, que viene desde del trabajo de Francione, es importante, es interesante, sí, pero por ejemplo, el bienestar animal, la normativa de bienestar animal ha servido para liberar animales de circunstancias muy horribles, como por ejemplo elefantes explotados en circo en Estados Unidos, utilizando las herramientas y las normativas de bienestar animal que tenían, lograron sacar estos elefantes, por ejemplo, de estas circunstancias de gran sufrimiento. Luego es importante entender también que las sentencias no son perfectas, pero sí nos pueden ser útiles, aunque no sean perfectas y de acuerdo a la teoría de abolicionista o antiespecista, porque en general ningún juez es ni antiespecista ni va a ser vegano, entonces vamos a encontrar errores en estas sentencias, pero pueden ser útiles de igual forma. Y además hay que entender que detrás de estas sentencias hay un componente político. Muchos de estos tribunales tienen varios jueces, sobre todo las altas cortes, como las cortes constitucionales, tienen paneles de jueces, donde el juez que redacta una sentencia necesita conseguir el voto de los otros jueces. Y eso es todo un proceso político de dar y quitar cosas en la sentencia. Y por último, lo que todos estos casos también demuestra es una necesidad del movimiento animalista de colaborar con otras alianzas porque tenemos muy pocas victorias y avances y porque existen grandes críticas desde otros movimientos a nuestro movimiento de que solo nos importan los animales y no damos interés o apoyo a otras luchas sociales, ni tampoco estamos abiertos a sentarnos a la mesa, por ejemplo, con ecologistas o ambientalistas. Entonces, esto es como el mensaje que viene de todos estos casos. Muchas gracias. De protección y, como digo, es tremendamente disruptiva y la verdad es que, bueno, si se me permite la expresión, cortocircuita mucho la mente de mucha gente todavía, ¿no? Es decir, somos capaces de atribuir, reconocer sin ningún problema personalidad jurídica a una entidad bancaria, pero algo, como digo, se nos cortocircuita en la mente si pensamos en reconocer derechos a un gorila, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que ha comentado y estos éxitos que ha explicado Macarena tienen tremendísima importancia. Para continuar con esta mesa redonda voy a dar la palabra a mi compañera Ana Mulá, abogada especializada en Derecho Ambiental y en Derecho de los Animales, una persona con una trayectoria reconocidísima en este ámbito. Ella es actualmente gerente de incidencia legislativa en la Fundación Igualdad Animal. Ha sido impulsora de la creación de comisiones de derecho de los animales en diversos colegios de la abogacía de España. Tiene un máster en gestión de especies amenazadas en el ámbito internacional CITES. También ha trabajado mucho la protección de los animales desde esa perspectiva internacional y, bueno, un largo etcétera que no quiero continuar para no restarle minutos a su presentación. Adelante, Ana. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la organización, este evento tan relevante. Gracias a las entidades, evidentemente, que lo han organizado y también a quien ha dado soporte, al Gobierno vasco, a instituciones académicas. Bueno, pues efectivamente, yo voy a hablar en representación de Igualdad Animal, que es una organización internacional que está presente en 8 países. Trabajamos pues, para lograr avances legislativos y empresariales y sociales en favor de aquellos animales más invisibilizados, aquellos animales que están en granjas. No queremos hablar de animales de granja,
como antes se ha hablado, de etiquetar a los animales en granjas y animales en mataderos. Bien, todas nuestras investigaciones pues revelan que los patrones, digamos, de maltrato animal son sistemáticos, no son casos aislados, no son casos accidentales y, por tanto, las condiciones en las que viven los animales en granjas y que son matados en mataderos, pues difícilmente son mostrados en público. Veremos que bueno, las condiciones en las que viven los animales en granjas, confinados de manera extrema, pues es una problemática muy importante que hoy en día, justamente a través de una iniciativa también de ámbito europeo, In the Cage Age, pues ahora se está dando un debate. Justamente hace poco se ha reiniciado la revisión de la legislación, de la modernización de la legislación en materia de bienestar en la Unión Europea y esperemos pues, encontrar avances en todos los Estados miembros. Bien, veremos que tanto en la cría como también en la matanza o en el sacrificio, también en el transporte, pues hay una regulación muy detallada, ¿no?, de la normativa. Esta normativa pues habla de las condiciones, habla continuamente de movimiento, de libertad de movimiento, pero evidentemente esto sabemos que no es posible, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, en los cerdos vemos cómo tenemos esta directiva. Todas las directivas se han transpuesto al ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, pues en las jaulas todavía se permiten jaulas de gestación, de parto, donde los animales no pueden darse ni la vuelta. La ley sigue permitiendo este confinamiento extremo. También lo vemos en las gallinas. Actualmente más del 60% de la producción de huevos en España proviene de gallinas enjauladas, que no pueden extender las alas, evidentemente no pueden hacer ningún tipo de comportamiento natural. Tenemos bueno, pues un marco, ¿no?, tanto en gallinas como en cerdos, en conejos. Tenemos este marco legislativo que es insuficiente, lleno de lagunas, contradicciones, y también vemos que tiene una ejecución muy débil. Por ejemplo, pues, los conejos no tienen una normativa específica, o sea, no se limita al uso de jaulas, como puede suceder en los cerdos o en las gallinas, a pesar de que en las gallinas hoy en día la legislación habla de jaulas acondicionadas, pero bueno, ya se prohibieron las jaulas en batería, pero vemos que la mejora, si hay alguna mejora, es absolutamente insignificante. Pero bueno, la legislación sigue hablando de jaulas enriquecidas o acondicionadas, ¿no? Los conejos, como decía, pues no tienen una normativa, digamos, específica en la Unión Europea, y se aplica una general, que es esta directiva del año 98, donde bueno, se ha transpuesto el año 2000 y habla pues, de condiciones, pero siempre son condiciones pues, de estabulación. Luego tenemos una práctica muy cruel en la industria alimentaria, que es la producción de foie gras. Es la alimentación forzada, que consiste en insertar un tubo en los patos y ocas hasta el esófago, justamente para agrandar el hígado y que se pueda vender con la denominación de foie gras. A pesar de que tenemos esta directiva, ¿no?, que prohíbe pues, dar alimentos a los animales que les causen un sufrimiento innecesario. Este es un clarísimo caso de legalidad en contradicción con los principios de bienestar animal. Actualmente se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para poner fin a la alimentación forzada, que se debatirá en octubre o noviembre, y esperemos pues, encontrar el apoyo, ¿no?, de todos los grupos parlamentarios. Tenemos otras consecuencias de la cría de animales. Por ejemplo, en el sector lácteo sabemos que las vacas son continuamente fecundadas y cuando dan a luz pues, se les separa la cría
justamente para que esta leche pues, sea íntegramente destinada al consumo humano y no a sus crías, lo que provoca un sufrimiento pues, muy grande, ¿no? Donde hemos visto que las vacas incluso están por semanas pues, gimiendo de este dolor emocional que les provoca. Otras consecuencias, tenemos las razas, ¿no? de crecimiento rápido de los pollos, que también les causa dolor crónico. Lo que quiero remarcar con todo esto es que ya existe una base legal, tenemos legislación que podría pues, provocar, ¿no? el fin de este sufrimiento innecesario, pero bueno, como hemos dicho, es un marco normativo pues, que está pensado también pues, para la producción, ¿no? para el sector. Luego también tenemos reglamento y también normativa española que habla del sacrificio, de la matanza. Evidentemente aquí también nuestras investigaciones han encontrado pues, muchísimas insuficiencias, como la falta de aturdimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una práctica extremadamente cruel. La existencia, ¿no? Estas ovejas guía que justamente están entrenadas para guiar a estos corderos hacia la línea de matanza. Luego las ovejas pues, siguen su camino, pues los corderos las siguen a ellas. Los pollitos macho, ¿no? Algo también cada vez más conocido y que justamente ahora en esta revisión de la legislación de la Unión Europea se va a evaluar esta cuestión. Creemos que España, al igual que han hecho otros países como Francia, Italia y Alemania, pues debe actuar de manera contundente para que 35 millones de pollitos macho que se gasean cada año, son unos 95.000 al día actualmente en España, porque bueno, pues en la industria del huevo se considera que no son útiles en la producción, pues son matados en la industria del huevo. Y creemos que bueno, pues se ha de poner fin, sobre todo porque aquí pues, ya hay tecnologías de sexado in novo que pueden pues, identificar el sexo y, por tanto, pues, evitar, ¿no? que estos animales nazcan pues, para ser matados a las pocas horas. Bueno, estamos trabajando pues, activamente para acabar con todas estas prácticas crueles que hemos denunciado, pues, impulsando reformas legislativas, documentando, ¿no? compromisos empresariales, promoviendo sobre todo alternativas a la alimentación. Esta es la clave. Y bueno, pues también queremos hacer una crítica profunda a este sistema estructural, ¿no? que mantiene todas estas injusticias. Estas normas hemos visto, ¿no? que son difíciles de aplicar pues, en contextos pues, de un confinamiento extremo, no cubren tampoco las necesidades reales de los animales. Incluso tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que, a pesar de que recayó en el 2020 cuando se estaban debatiendo pues, la inconstitucionalidad de unos preceptos de una ley de animales de compañía de La Rioja, si la recuerdan, bueno, pues allí el Tribunal Constitucional dijo claramente, ¿no? Que el sufrimiento causado en actividades legales y mencionó pues, la producción alimentaria, pues no se ha de considerar maltrato. Y esto evidentemente genera un grave desajuste, ¿no? entre la ley y la realidad. También sabemos que el bienestar animal pues, no es prioritario, ya que la legislación está influenciada pues, por todos estos intereses económicos que relegan el bienestar animal. Las inspecciones también hemos visto que son escasas, son muy deficientes. También tenemos dictámenes del Tribunal de Cuentas Europeo, en este caso, que revela pues, que solo un pequeño porcentaje de las explotaciones y mataderos son inspeccionados, llegando a ser tan infrecuente que en España, por ejemplo, según nuestros cálculos, podría pasar más de medio siglo antes de que una granja reciba una inspección, ¿no? Lo que evidentemente pues, imposibilita también garantizar el cumplimiento legal. Luego, no se puede dar, ¿no? todo digamos, la responsabilidad del cuidado de los animales no puede recaer en los trabajadores. Nosotros estamos pidiendo un control riguroso, una supervisión por las autoridades competentes y, por último, también vemos que justamente, ¿no? a raíz de toda esta preocupación de la ciudadanía a través del
del bienestar animal, pues vemos cómo la industria también pues, está de forma engañosa pues, publicitando condiciones de los animales a través, por ejemplo, de sellos de bienestar animal, pues, únicamente como estrategias de marketing, ¿no? Hemos visto que estos sellos siempre hay que ponerlos en duda y hay que denunciar, ¿no? esta manipulación. Confiamos en este sentido que, bueno, pues que el futuro proyecto de ley de consumo sostenible, como pensamos que así va a ser, pues que regule esta práctica, ¿no? Para garantizar una información clara. Y bueno, pues nos enfrentamos hemos visto, ¿no? Un marco legal pues, que reconoce el sufrimiento legal, pero que no lo evita. Que promueve, digamos, principios, ¿no? de bienestar animal, pero que tampoco los garantiza y que, bueno, pues que deja también impunes, ¿no? En muchas ocasiones a quien los incumplen. Entonces, bueno, creemos desde Igualdad Animal que evidentemente hemos de seguir impulsando estos avances legislativos de forma decidida. Tenemos muchas oportunidades, ya así lo hemos hecho y lo vamos a continuar haciendo. Y sobre todo, pues, bueno, necesitamos una respuesta valiente, política, ¿no? Ya que bueno, pues la ciencia, la ética y la ciudadanía lo han dejado muy claro, el bienestar animal no puede ser secundario y sobre todo, ¿no? Pues debe ser un eje estructural en la transformación, sobre todo del sistema alimentario. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, Ana nos ha hablado de buena parte del trabajo que hacemos las juristas, que siempre se nos relaciona más con la práctica de la abogacía, pero realmente hay un importante trabajo para proteger a los otros animales en el ámbito legislativo, es decir, cambiar los ordenamientos jurídicos, y yo diría que todos tienen sus dificultades, pero el de animales explotados con fines productivos nos resulta especialmente incómodo, nos escuece especialmente cuando tenemos que hacer este trabajo porque, en fin, se trata de intentar modificar normas que directamente nos gustaría derogar, es decir, que esto no existiera, ¿no? Y como digo, pues realmente resulta difícil desde nuestros principios bueno, pues proponer modificaciones a una normativa que se llama comúnmente de bienestar animal, pero yo estoy empezando ya a llamarla de menor sufrimiento animal, porque normativa de bienestar animal, hay algo ahí en ese término que no encaja, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el trabajo que realizan organizaciones como Igualdad Animal, visibilizando el horror que viven estos animales, y también el de iniciativas como el de Aula Animal, para empujar a que la sociedad empiece a plantearse, ¿no? Otra manera de ver las cosas y de cuestionarse esto como válida. Bueno, con las normas que tenemos, mientras intentamos cambiarlas, pues hacemos lo que podemos para defender ahora a los animales en los tribunales, y para hablar de ello voy a dar paso a la tercera ponente, mi compañera María Eugenia Suárez Alba. Ella bueno, es una abogada con muchísima experiencia en ejercicio profesional ante los juzgados. Durante más de 30 años ha sido vicedecana del Colegio de la Abogacía Alavesa. Ella ejerce, aparte de en Derecho de los Animales, también en otras disciplinas, lo cual siempre te da bueno, pues una visión y unas herramientas muy útiles, por cierto, para defender a los animales, y desde el año 2014 es la letrada de la Asociación Protectora de Animales A Pasos Vitoria, con la que bueno, pues ejerce la acusación particular en aquellos juicios penales contra maltratadores de animales. Y para contarnos su perspectiva sobre todo este trabajo está hoy aquí María Eugenia, cuando quieras.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar en un curso de verano, en un prestigioso curso de verano de la UPV, el primer curso de verano sobre animales. Muchas gracias, María, por la presentación, gracias también por coordinarnos y quiero dar evidentemente las gracias a la directora, Leire Morrás, y a quien pensó en mí, que es hija de una compañera, de un abogado, que es Ana Belén Ruiz Lejarcegui. Yo, como os ha dicho María, he planteado mis 10 minutos, porque no me han dejado más, saben que me enrollo. 10 minutos y además, como veis, no tengo presentación porque soy un pato, soy cavernícola total. Entonces yo tengo mis papeles, pero de aquí puedo salirme en todo lo que queráis luego preguntar o a partir de que empiece. Lo he planteado como la influencia de la ética sobre el área del derecho de los animales domésticos, que son en los que yo puedo actuar en los tribunales. Lo primero que he querido comentar, porque es un detalle simbólico, pero es la influencia de la ética en el lenguaje jurídico. Yo no redacto jamás un escrito legal, un escrito en el que vaya a defender a los animales de turno, que como bien habéis dicho vosotros, normalmente son perros, también a veces gatos, solo que hay una asociación en Vitoria, que no os he dicho dónde ejerzo yo, pero igual lo ha dicho María, no me he enterado. Yo no redacto un escrito en el que hable de dueños o de propietarios, pero indudablemente el Código Civil así los define. Hablo del titular o del humano responsable, aunque sea tremendamente irresponsable en todos los casos que yo veo. Y tampoco hablo de mascotas, porque me parece, hablo de animales de familia, de compañeros animales, incluso, por supuesto, de animales de compañía, eso sí, porque entiendo que ayuda a diferenciar los tipos de animales. En cuanto a los derechos de los animales domésticos en los tribunales y los retos, que es un poco en lo que he intentado centrarme, os voy a hablar primero de la vía penal y luego de la vía civil. La vía penal la ejercitamos los letrados de las asociaciones protectoras de animales en cuyos estatutos aparezca la lucha contra el maltrato animal, porque si no, no nos dejan personarnos como acusación popular. Como nosotros no somos los titulares de los animales, creo que María os podrá comentar porque ella sí lleva a propietarios particulares, yo defiendo a los animales sin hogar, a los animales maltratados que sí han tenido un dueño que los ha maltratado, animales que han aparecido pues eso, abandonados, animales incautados por la policía por ser maltratados. Entonces los ejercitamos las asociaciones protectoras. Y os quiero contar un poco la evolución en los juzgados de Vitoria desde mi primer caso de 2014 en el que me piden ayuda desde la protectora de la que yo era voluntaria y había pasado por la perrea municipal y demás, pero me dicen pues, que les ayude con los casos y yo soy civilista. Bueno, ahora ya no lo puedo decir, ahora también soy penalista, porque gracias a los animales he aprendido a defender a otras personas también, porque como ha dicho María, yo llevo también otro tipo de casos que me han curtido un poco en los tribunales y que me permiten pues, ayudar, pues creo que cada vez más, porque a todo se aprende. Cuando empecé, pues también era un pato en esto, pero me pidieron ayuda porque lo archivaban todo, absolutamente todo. Y ahora pues se nos toma en serio. Yo recuerdo ese primer caso de 2014, tuvimos la suerte de tener al fiscal de Medio Ambiente que pidió una rueda de reconocimiento. Como yo no era penalista, estaba estupefacta, sin más, viendo a 5 personas que, por supuesto, os podéis imaginar que en las películas se parecen, pero no se parecían absolutamente en nada. Entonces, cuando los 2 testigos habían visto maltratar a un perro, gemir a un perro, ellos habían ido con sus familias a una casa y cuando los dijeron claramente el número 1, yo flipé. Bueno, el caso es que ahora pues, los tribunales saben que cuando yo me persono como acusación popular van a tener que trabajar porque pido pruebas, pido que, por supuesto, interrogo a los investigados, pero además de eso, pues molesto mucho en los juzgados, porque lo que apetece en los juzgados en general, y esto, pues bueno,
pues saldrá de aquí, espero también, para que sea divulgatorio, pero lo que en los juzgados, fundamentalmente y por exceso de trabajo, lo que se quiere es archivar. Fiscalía pues no interviene, deja en mis manos la instrucción es la investigación, como igual algunos sabéis, sois juristas, pero luego sí apoya la calificación. La calificación es cuando se dice qué delito se ha cometido. Por supuesto, la prueba es tremendamente importante, si no yo no consigo una condena. En cuanto a la prisión por maltrato animal, pues yo no la he visto, pero sí he visto sentencias en las que por reincidencia o por incumplir la medida cautelar de prohibición de realizar actividades relacionadas con animales o sin más por tenencia de los animales, por lo que es la posesión, pues por saltarse esa prohibición, sí he visto que se envíe a prisión a los maltratadores, pero si no, pues no. Desde luego existen muchos problemas, tenemos muchos problemas, los abogados que nos dedicamos a los temas de maltrato animal con los protocolos de la policía, porque aún no se equipara la investigación con víctimas humanas a la investigación de delitos del resto de animales. No se hace ni una necropsia, ni cuando yo la pido, cuando están presentando desde la asociación la denuncia y yo pido que se practique necropsia, está el perro X, está ahí en el veterinario que lo tiene dentro de una cámara y a pesar de todo desaparece esa petición y tengo que andar montándola con la policía, con el defensor del pueblo, que también lo he hecho, con el Ararteko y bueno. Y por supuesto en la vía penal seguimos teniendo muchos problemas con los cazadores. Desde luego es terrible que su lobby haya conseguido sacar a sus pobres perros de la Ley de Bienestar Animal, como la ha definido María mucho mejor. Se resisten a renunciar a sus animales, que es uno de nuestros objetivos. Cuando yo empiezo a defender a los animales, cuando empiezo a investigar, evidentemente investiga el juzgado, pero cuando yo me vuelco en esa investigación, lo que pretendo, por supuesto, es que esos animales no vuelvan con su titular. ¿Por qué? Porque si no van a volver a esa horrible vida, porque aunque intentamos porque alguna vez lo hemos visto, intentamos que mejoren las condiciones, las instalaciones, pero sabemos que vuelven a vivir atados, cuando, sin embargo, han estado en casas de acogida de las asociaciones protectoras, en concreto en Vitoria de la de Apasos, y han vivido mejor. Entonces, bueno, pues lo ideal es que el máximo posible de tiempo estas personas maltratadoras que ya están condenadas no puedan volver a tener animales. Yo me centro en cuando llego a un acuerdo con Fiscalía, que suele apoyarme siempre, pero contra el investigado que va a ser condenado, en que ese tiempo sea lo más largo posible. En el caso de los cazadores, pues lo que quieren es seguir cazando. Y lo que intentamos es que el juzgado le comunique a la Hacienda Foral alavesa en concreto, que es quien da las licencias para las batidas de caza y demás, que esta persona no puede volver a tener contacto con un perro en concreto durante 4 años, por ejemplo. Y con eso pues intentamos ir mejorando esta muy mejorable legislación que a mí pues me tiene muy atada, lógicamente, pero bueno, pues eso, intentamos conseguir sentencias ejemplarizantes. Hace poco lo que sí conseguimos, y no siempre, pero es que si ha habido 4 perros maltratados, incautados por la Ertzaintza en unas condiciones terribles, se le condene a esta persona por 4 delitos de maltrato animal. ¿Por qué? Para que si nos encontramos con otras instalaciones que tienen 10 perros, pues este señor realmente podamos sumarle muchos años y sobre todo sea ejemplarizante, que se vea que, bueno, que no me pillen. Bueno, pues para que no te pillen igual empieza a hacer las cosas mejor y no sé si surte efecto o no, pero bueno. Sí quería contar también dentro, por la vinculación que tienen muchas veces y por lo que voy a hablar luego de la vía civil, pero
existe un programa, Biopet se llamó, ahora se llama Copet, que es un programa que acoge de forma temporal a los animales de mujeres víctimas de violencia de género y familiar. Si queréis, en un momento dado lo amplío esta información. Pero realmente a la protectora le llegan muchos avisos de mujeres que van a tener o que tienen un problema de violencia de género que no saben qué hacer con sus pobres mascotas. Muchas mascotas, he dicho, Dios mío, qué horror, con sus pobres perros, gatos y demás animales que viven con ellos, pero con ellas. Tienen que elegir entre su propia seguridad y la de sus mascotas. Es lo que luego con los niños se llama la violencia vicaria. Pues con los animales, afortunadamente, surgió esta iniciativa y bueno, la Dirección General de Derechos de los Animales la sigue desarrollando. Es cierto que quienes lo abrieron, ayer leí, porque María fue tan amable de corregirme el nombre, porque ahora se llama ACOPET, y leí que los de Biopet les denunciaban por falta de ética a la Dirección General de Derechos de los Animales. Bueno, porque se habían apropiado del programa, le habían cambiado el nombre y no les citaban como las pioneras, las precursoras del programa. No profundicé, pero realmente lo quise corregir porque lo tenía mal. Es decir, en vía penal se ha avanzado muchísimo, pero aún hay retos. Se sigue dependiendo de la sensibilidad de algunos jueces. Si los animales no les importan nada, la instrucción es terriblemente ardua. Desde luego, el Tribunal Supremo ayuda poco. Con esto, bueno, yo me permito ser ya un verso libre porque tengo ya una edad y tengo una trayectoria de 35 años de ejercicio y ya, pues bueno, pero la verdad es que no ayuda al Tribunal Supremo. Una sentencia de los últimos meses que he ido guardando desde que Anne me fichó para este curso, he ido guardando todo tipo de cosas que pudieran tener relación con lo que me gustaba poder contar. Pues la Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 15 meses de prisión por un solo delito continuado a un granjero que dejó morir a 170 ocas por inanición y falta de cuidados. Imaginaos, no les van a condenar a 170 delitos, entiendo que eso es imposible, pero a un delito y a 15 meses, pues bueno. Por el decomiso provisional de los animales maltratados, pues también esto también es un reto. Es decir, si fuera cuando se cambió el Código Penal en la última ocasión, si fuera un decomiso definitivo, como se planteó en ese momento, se podrían entregar por parte de las asociaciones estos animales en adopción. ¿Qué es lo que haces cuando la policía, normalmente la policía, la Guardia Civil, el Seprona, en el resto aquí la Ertzaintza, decomisa estos animales? Pues que mientras los han quitado de esas horribles circunstancias y los meten en una perrera, a no ser que los ayuntamientos pues, puedan contar con una asociación a la que conocen, se los dejen en acogidas. Eso supone un gran costo para la asociación que nunca recupera, porque luego va a haber acuerdos con la persona que tiene que pagar y precisamente donde reducimos es, vale, ya me como yo este gasto a cambio de que esta persona renuncie a sus animales, por ejemplo, y pacte, como os decía, ese gran periodo en el que no pueda volver a tenerlos. El tema es que si se pudieran entregar en adopción, como os digo, pues que bueno, nos podemos apoyar en un artículo por aquí que habla de cambios provisionales sobre la titularidad del animal y demás, pero eso, como os decía, con maltratadores no cazadores lo intentamos, pero con los cazadores es absolutamente imposible interpretar nada porque se van a lanzar a degüello con sus abogados que los consiguen, además por toda España y bueno, y defienden pues, a las personas que tienen realas y demás. Esos son un poco los 3 retos en vía penal. En vía civil. Vía civil, como sabéis, bueno, la vía penal no os explicaba a los que no sois juristas, pero es la parte de los delitos. Vía civil es las relaciones, por así decirlo, contractuales. Las primeras medidas que yo tuve sobre un perro las tuve que concebir como una prescripción adquisitiva, es decir, que mi cliente se quedara con la propiedad de un perro que no estaba a su nombre, sino a nombre de una expareja, porque habían pasado 3 años y lo tenía en su posesión.
En el pasillo del juzgado llegamos a un acuerdo. El cisco ocurrió dentro del juzgado cuando el juez no había manera de que nos ayudara a redactar eso, porque las dos abogadas hablábamos de la custodia sobre el perro. Y nos decía, no es un niño, no es un niño, no es una custodia, no es un niño. Bueno, yo fui feliz a partir de, como todos los abogados animalistas, a partir de diciembre del 21, porque se produjo un cambio de paradigma, un cambio en la visión global de los animales en España, y se modificaron una serie de normas. Se dictó una ley de la 17/21 de 15 de diciembre sobre el régimen jurídico de los animales y se modificó, entre ellos, el Código Civil, reconociendo que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y atribuyéndoles la cualidad de ser sintiente. Eso supuso que en derecho de familia deben formar parte los animales de los convenios reguladores de divorcio, de separación o de las sentencias judiciales si no hay tal acuerdo o convenio, porque si no llegamos a un acuerdo, pues ya sabéis que hay un pleito y hay un juez que dice dónde van los niños, si la mujer o el marido, que ahora hay muchas veces esposos, hombres que no se han dedicado al cuidado de la familia y demás y necesitan, porque necesitan una pensión compensatoria y demás. Bueno, pues ahora tienen también que decir dónde van los animales de la familia. Eso normalmente dicen que acompañan a los niños y cuando hay custodia compartida, que también es ya la mayoría de las sentencias, pues los animales van de una casa a otra con los niños de la familia. Eso es fantástico porque antes ocurrían auténticas injusticias y de nuevo esa violencia que se producía de como el perro está a mi nombre, como el gato está a mi nombre, no lo vas a volver a ver. Por supuesto que lo van a volver a ver los progenitores, a no ser que uno de ellos quiera renunciar a ello. Luego, desde abril de este año, que ha habido una entrada en vigor de una obligatoriedad que a los abogados de los MASC, que se llaman, voy a criticar un poquito también al Gobierno. En vez de poner más dinero, contratar más jueces y demás, nos pone más obligaciones a los abogados y ahora tenemos que hacer unas gestiones extrajudiciales obligatorias y si no las hacemos no nos admiten las demandas a trámite y las demandas de familia pues son importantes. Se nos ha complicado mucho y tenemos que negociar con la parte contraria. He leído a algún compañero que ha escrito artículos en revistas jurídicas pues que los beneficiados de esa mediación van a ser los animales. Bueno, pues ojalá. Hay una excepción a esos MASC, a los medios alternativos de solución de controversias, que es cuando se pierde la posesión de algo, igual de una finca o lo que sea, pues poder enfocar por ahí, me han quitado a mi animal y no quiero esperar hasta el final de este proceso de familia en el que se diga que efectivamente yo también tengo que tener la custodia compartida porque igual me tiro, si me recurren todo, igual me tiro 1 año y pico o más. Entonces, ir a lo que es, o sea, ahora los abogados, cada vez hay más abogados no animalistas en sí, porque yo ya he explicado que me gustaría tener un relevo, pero sí más abogados de familia que tienen que tratar con este tema, con familias que tienen animales. Entonces, bueno, pues que se les ha ocurrido el tema de la tutela sumaria y demás. Desde diciembre del 21 también ha habido una modificación en el derecho patrimonial. Los animales son inembargables, porque como son seres dotados de sensibilidad y sintientes, tú no te lo puedes llevar porque tenga un valor, porque sea un perro de pedigrí Y luego, si se les lesiona y mueren o quedan muy mal, a su mano responsable se le indemnizará por daño moral. Eso también es una novedad desde diciembre del 21, porque el valor civil, por ejemplo, de los animales mestizos pues es ínfimo. Y, por ejemplo, 5.000 euros ha señalado un juzgado de lo penal de Vigo para la titular de un perro al que su expareja ahogó causándole una muerte lenta y dolorosa. 5.000 euros por daño moral. Esto era algo que antes no podíamos, bueno, lo podíamos pedir, pero se nos reían en la cara. 800 euros le ha impuesto un juzgado de primera instancia de Sevilla como indemnización a un hospital veterinario por perder las cenizas de su gato.
En cuanto a las iniciativas públicas y privadas basándose en esa cualidad de seres sintientes, os quería mencionar que, por ejemplo, hay una que igual la habéis visto en temas de recogidas de firmas, que el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla un permiso retribuido cuando hay un fallecimiento, es un permiso de 2 días por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, o sea, tanto hijos como padres. Se añade la circunstancia de fallecimiento de animal de compañía. Costará mucho que esto cambie, pero no lo veo tan extraño como esto. Por de pronto, ahí está la petición. Existen peticiones para que los presos de las cárceles españolas puedan ser visitados por sus animales, porque claro, los animales sufren mucho cuando la persona desaparece, porque lo han metido preso. Que los animales puedan acudir a los hospitales, eso en Osakidecha ya es una noticia, fue una noticia hace unas semanas. Hay tanatorios para mascotas, por supuesto, hay muchos libros para ayudarnos en el duelo que sufrimos quienes tenemos la suerte de compartir nuestra vida con animales. Y en LinkedIn leí el otro día que una notaria publicaba: en los divorcios ante notario no debemos autorizar el expediente de divorcio si el convenio propuesto por los otorgantes es gravemente perjudicial para el bienestar de los animales de compañía. Pues es una delicia leer ese tipo de enlaces y de noticias porque, bueno... Quiero hacer una mención a la Ley Estatal de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, la 7/2023, en vigor desde marzo de ese año, y a la Ley Vasca de Protección de los Animales Domésticos, que es la 9/22. La ley estatal supuso, desde luego, a grandes rasgos y con excepciones, que las tiene, un avance social que esperemos que no tenga vuelta atrás. El Ministerio competente, el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, acaba de sacar el borrador de 2 reales decretos para protección de los animales, uno de desarrollo de 25 artículos de esa ley, para creación, entre otras cosas, que me parece algo importante, del Sistema Estatal para Identificación de los Animales de Compañía, que permita luchar contra el abandono. Y el otro es para evitar el tema de los PPPs, que, bueno, pues para intentar anular esa ley, que bueno, pues eso va a ser bastante difícil. Como os decía, fue terrible que los perros de caza quedaran fuera de esta protección legal. En cuanto a Euskadi, la novedad es la responsabilidad de los ayuntamientos de los pueblos, que luego tendrán que tener prevista una partida presupuestaria. Los pasos atrás en el bienestar animal, por ejemplo, es la ley del medicamento veterinario 2025, que no me voy a enrollar porque creo que voy muy tarde. Y como retos os menciono exclusivamente los protocolos con la policía y con la fiscalía, porque, como os decía, les cuesta reconocer que los animales son sujetos de derechos y que los delitos contra ellos son igual de investigables, que no sea necesario el papel de la acusación popular en los delitos de maltrato animal, porque la Fiscalía persiga desde un primer momento al maltratador y porque esté debidamente formada y participe en la instrucción, y que las sentencias, como os decía, no dependan de la sensibilidad hacia los animales de los jueces. Es decir, que no nos vean como las locas de los animales, que si les caemos más o menos bien, nos estimen los temas y si no, no. Muchas gracias y mis disculpas a la siguiente, a la que le he robado, creo, mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quería comentar que esta distinción que ha hecho entre el trabajo en el ámbito penal para perseguir aquellos delitos que se cometen contra los animales y luego el ámbito civil, digamos que es un ámbito en el que se puede mezclar más lo que es el interés propiamente dicho del animal con el interés humano, y esto también lo vemos en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Los casos, bueno, pues eso, pues de custodia compartida, etcétera. ¿Quién se queda con el perro, el gato? Pues hay veces que puedes ver que efectivamente hay un interés del animal objetivo en tener un determinado destino u otro, y otras veces, en fin, son los intereses de los seres humanos que, bueno, pues esto es consustancial, ¿no?, a nuestra esencia. Pero es muy cierto que esta modificación del Código Civil que ha mencionado María Eugenia respecto al reconocimiento de los animales como seres sintientes o seres vivos dotados de sensibilidad, dice, lo cual era una obviedad, pero no estaba todavía en el Código Civil, que es una norma del siglo XIX, pues ha tenido que ser ahora en el siglo XXI cuando lo ha reconocido. Aunque es verdad que se refiere
habla en general de todos los animales, pero luego se concreta sobre todo para animales legalmente llamados de compañía. Esto es así, pero ya metes el pie en la puerta, quiero decir, ya está, ¿no? Ya has abierto la posibilidad y ese reconocimiento y, como digo, ya has abierto un poco, pues eso, la puerta dentro del derecho, que es un constructo como tan rígido, para decir, uy, pues si por aquí vienen los de animales de compañía y ya hemos creado esa categoría distinta, vamos a ver cómo conseguimos que vayan todos los demás detrás, ¿no? Bueno, yo no iba a hacer una intervención como tal, además ya he ido, ¿no?, dando mis opiniones después de las intervenciones de cada compañera, pero sí quería terminar, antes de pasar a una ronda de comentarios entre nosotras y de preguntas del público, quería apuntar también una cuestión para terminar de dibujar de alguna manera pues, la actualidad o los retos que ahora nos estamos enfrentando para defender a los otros animales con la ley en la mano, que es la cuestión de las granjas de pulpos, que está ahora como muy desgraciadamente en boga, o que habréis visto por los medios de comunicación. Y es un tema que nos preocupa especialmente, no solo por los pulpos en sí mismos, pobrecitos, por supuesto que sí, pero sobre todo porque nos plantea como un punto de inflexión que es importante que no se produzca. Hasta ahora estamos hablando, todas las intervenciones, estábamos hablando de formas de explotación animal que ya existen y de cómo, de alguna manera, pues intentamos modificar, restringir, limitar, condicionar, ¿no?, estas maneras de explotar a los otros animales a través de normativa, insisto, que ya existe. Las granjas de pulpos suponen materializar este deseo humano obsesivo de idear nuevas maneras de explotar a los otros animales. Es decir, ahora lo que nos enfrentamos es a otra manera nueva, que no existe hasta ahora, que está siendo investigada, buscada por la iniciativa privada, pero también apoyada por fondos públicos, obsesivamente, ¿no? Insisto, una manera de explotar a los animales que no existe hasta ahora. No existe regulación. Entonces, ¿esto qué hacemos? Aquí nos planteábamos por qué no aplicar un principio que es básico en el derecho del medio ambiente, que es el principio de precaución, que dice algo así como que cuando una actividad puede ser peligrosa, aunque no exista evidencia científica irrebatible sobre ello, pero existe el riesgo, debe ser evitada o deben adoptarse medidas para prevenirlo, ¿no?, para prevenir sus impactos. Las granjas de pulpos suponen el sufrimiento de animales que por su naturaleza compleja, bueno, esto existe en muchos estudios científicos, hay mucho publicado, van a sufrir seguro en estas instalaciones que además tienen impactos medioambientales en un medio marino ya bastante deteriorado y fragilizado, pero dejando las cuestiones medioambientales a un lado, es decir, hay un sufrimiento que va a existir seguro, ahora no existe, no hay tampoco ninguna regulación. ¿Por qué no aplicamos el principio de precaución, que sí aplicaríamos en un tema medioambiental? Fijaros que con los animales, la explotación de animales sucede al contrario, es decir, tiene que haber prueba científica absolutamente irrebatible e irrefutable para que no solo se prohíba, sino, nos empecemos a plantear si de alguna manera podemos contener ese sufrimiento, podemos minimizarlo. Es al revés, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos abogando es porque este principio se aplique. Y esto nos conduzca a la conclusión de que estas granjas deben ser prohibidas legalmente. Es decir, aquí ya no hay una normativa que modificar. Directamente tiene que haber una prohibición legal antes de que se pongan en marcha, ¿no?
es un poco el cambio, ¿no? de paradigma, también de funcionamiento con respecto a cómo afrontamos nuevas formas de explotación animal o la amenaza de nuevas maneras de explotar a los animales. Esto que os estoy comentando se ha materializado en una propuesta legislativa que está actualmente en el Congreso de los Diputados, ya ha entrado, entonces bueno, ahora esperamos su tramitación, formulada por la Asociación Intercits, Operadores Jurídicos por los Animales, y después de las campañas que otras ONGs de protección de los animales y de protección del medio ambiente pues venían desarrollando para expresar el rechazo científico y social a este tipo de nueva explotación, ¿no? Como digo, es un poco pues otro elemento que quería añadir a esta fotografía que os hemos intentado transmitir sobre cuáles son los retos que enfrentamos ahora mismo desde el punto de vista jurídico para defender a los animales. Y si os parece, un par de reflexiones para comentar con las compañeras. 5 minutos. Empezamos un poco a hablar entre nosotras, pero enseguida también queremos dar paso a que, bueno, pues si hay alguna pregunta de las y los asistentes, pues por supuesto que nos las podáis formular. En línea con esto que comentaba de la amenaza de nuevas formas de explotación animal, sí existe una sensación generalizada ahora de que nos estamos enfrentando desde el punto de vista jurídico. Quizás socialmente parece que hay avances en el sentido de una mayor sensibilidad hacia los otros animales, pero jurídicamente la verdad es que a veces nos estamos asustando, ¿no? En este momento, porque estamos viendo o sintiendo una oposición especialmente beligerante en esta materia. Supongo que es la misma que realmente se está produciendo también en otras causas de justicia social. Y yo quería comentar a mis compañeras si creéis que esto es así, si es una realidad objetiva y a qué se puede deber, ¿no? esta oposición tan fuerte que estamos viendo, que además tiene su efecto en la clase política por parte de determinados colectivos, frente a avances que en las últimas décadas pues sí estábamos pudiendo conseguir para defender mejor a los animales. Igual le voy a dar la palabra a Macarena y después Ana, María Eugenia, si queréis comentar algo al respecto. Gracias, María. Yo creo que existe una crisis mundial, política, social, económica, con el avance de la extrema derecha que está creciendo y fortaleciéndose en diferentes regiones del mundo, y con esto se fortalecen ciertos valores, ciertas actividades y ciertas industrias que están muy vinculadas también con este partido, estas creencias. Que por lo tanto son contrarios a los derechos de los animales y a la lucha que tenemos nosotros. Y también creo que algo que impacta en estos momentos esta sensación de que la montaña crece y crece y que uno va ahí como escalando y no consigue mucho, es la grave crisis climática y el deterioro ambiental, que es urgente, pero vemos que los políticos y gran parte de la ciudadanía no lo ve como urgente, o más bien niega esta crisis. Entonces eso nos produce una sensación como de desesperación y de angustia de que es urgente actuar, que están desapareciendo animales, que existe más y más sufrimiento, más destrucción, y no pasa nada. Así por lo menos lo veo yo. Muy bien. Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Sí, pues lamentablemente, a pesar de que se dan muchos avances, no hay pasos atrás relevantes, y cuando se da un paso atrás, luego se dan dos adelante, es decir, nos mantenemos allí y hay avances. Esto lo hemos podido ver, las 4 que estamos aquí hoy y sobre todo pues gran parte del público. Digo que ya tenemos una no quería decir unos años, una trayectoria, no lo digo por ti, Macarena, pero que lo hemos visto, ¿no? Que se dan pasos. Pero es verdad que existe una resistencia, pues esta resistencia sobre todo de los sectores pues vinculados a
intereses económicos, ¿no? Pues que perciben, digamos, estas reformas normativas como una amenaza a su modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos visto cuando se han dado pasos adelante a través del reconocimiento de los animales como seres sintientes. Claro, automáticamente se crea pues una serie de obligaciones hacia los animales que colisionan completamente con estas prácticas que están legalizadas. Entonces, esto genera un conflicto normativo pues, muy profundo. Luego, desde el punto de vista social, hemos visto también pues, que se ha ido desplazando, ¿no?, todo este consenso social a lo que es, digamos, éticamente aceptable, y también pues, ha generado una como fractura social, sobre todo con estos no sectores, ya con el sector social, digamos, más conservador. Esto lo estamos viendo con las demandas a nivel alimentario, ¿no? Pues cada vez más grande de productos pues, que no tengan origen animal, de productos plant-based. Y luego también estamos viendo cómo estos sectores quieren situar, les interesa situar la protección animal en debates ideológicos absolutamente inexistentes, ¿no? Pues para generar esta confrontación continua, y utilizan la protección animal para instrumentalizar, ¿no?, sus argumentos. Por ejemplo, en el tema alimentario, pues hemos visto cómo este enfrentamiento ellos pues, lo utilizan o hablan de el campo y la ciudad, ¿no? Y no es tal. Entonces, bueno, pues esta es mi opinión. María Eugenia, ¿alguna cosa que añadir? Bueno, yo fundamentalmente sí, yo que estoy de acuerdo con vosotras dos, creo eso, es que es un tema de que se pierde un poco, o ellos consideran esos sectores que pierden un poco su modus vivendi, su posibilidad de a qué se dedican ahora quienes trabajan en el sector taurino, quienes disfrutan con lo que llaman deporte de caza, a qué se dedican los ganaderos, las industrias cárnicas, y luego empezarán los pescateros y las industrias pues, de pescado, ¿no? Pero estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Ana al principio, con que esto no tiene vuelta atrás. Entiendo que la educación fundamentalmente ha hecho cambiar, ha hecho conseguir estos logros. No somos solo las personas que los que hoy hemos podido declarar, realmente es la sociedad quien además tiene ya unos sentimientos mucho más desarrollados. Estamos evolucionando favorablemente como sociedad, viendo realmente que los animales no son ese algo desechable y ese algo del que aprovecharse. Y bueno, pues creo que eso no tiene vuelta atrás. No sé si quizás viendo el tiempo, si podemos igual dar paso a alguna pregunta. Si no, nosotras siempre tenemos correa para... Bueno, gracias a las 4. Tenemos dos preguntas en el chat que desde ahí, bueno, igual Macarena sí que las puede ver, nosotras desde aquí no. Nos dice Natalia Mirón, a ver un momento. Muchas gracias por vuestras charlas. La verdad es que para las que no sabemos mucho de leyes puede imponer un poco el tema, así que vuestras aportaciones son muy valiosas. Yo me preguntaba cuál es el estatus de animales que tal vez se podrían considerar de deporte, entre comillas, como los caballos de hípica. Si hubiera un caso de maltrato, ¿cómo lo enfrentaríais en estos casos? Pues yo perdón que me he lanzado. No, adelante. Yo desde luego lo enfrentaría como un maltrato a animales domésticos, en el sentido de que lo intentaría llevar al juzgado defendiéndolo como si fuera un perro, absolutamente a efectos de que le caiga sobre él ya lo que es la parte, luego la responsabilidad civil y luego la multa, porque le sigue cayendo la parte administrativa, en la que vosotras vais a poder aportar mucho más. Entonces, yo lo consideraría todo lo considerable. Y como está por verse, que me digan que no lo es.
Sí, exactamente. Yo añadiría, sobre todo para quien no está familiarizado con la disciplina jurídica, realmente esto es una cuestión como de líneas rojas, ¿no? Es decir, si se le maltrata mucho a ese caballo, tanto como para considerarse delito, digamos que el delito contra los animales, de maltrato animal, en ese saco nos caben más tipos de animales. De hecho, en la última reforma del Código Penal se añadió a aquellos animales vertebrados que viven en su medio natural. Es decir, si estamos hablando de alguna conducta que es tan grave que está en el Código Penal como delito, entonces el caballo, sin ninguna duda, podría ser defendido por esa vía. Pero si no se le ha maltratado de manera que el Código Penal dice, es decir, nos movemos en lo que nosotros llamamos el ámbito administrativo, aquí realmente es en este ámbito donde hay más diferencia entre la protección que tienen unos animales u otros, y esa diferencia, y esta es una de las grandes contradicciones de la legislación de protección animal, esa diferencia está fundamentada en la utilidad que les asigna el ser humano. Todas las leyes de protección animal empiezan diciendo esta ley está para proteger a los animales, maltratar a los animales está muy feo, pero luego viene ya pues eso, el artículo de las excepciones. Bueno, pero si el animal es considerado de producción o de trabajo, animal utilizado para fines deportivos cuando hay competición, ánimo de lucro, etcétera, sobre todo caballos, más animal de producción, queda fuera. Si son animales utilizados con fines de ganadería, fuera, porque tienen su propia regulación de menor sufrimiento animal. Si es caza-pesca, fuera. Si son espectáculos taurinos, fuera, ¿no? Entonces, esto también es otra de las grandes claves para entender, para aquellos que no estéis familiarizados, cómo funciona, ¿no?, la lógica de las normativas de protección animal. Maltratar a los animales está feo, pero luego vamos a poner todas estas excepciones. A medida que la sociedad evoluciona, esas excepciones vamos consiguiendo que vayan cayendo. También tenemos otra pregunta que está justo relacionado con lo que acabas de mencionar, que de Bossi, que nos pregunta ¿en qué situación jurídica están los animales usados por sus pieles? Zorros y bisones, por ejemplo, en España. ¿Se les equipara a los animales de granja? Esto Ana igual puede contestar muy bien. Sí, gracias. Sí, efectivamente. Se les equipara a las condiciones, ¿no?, de condiciones de estabulación, las condiciones de mantenimiento en explotaciones ganaderas y de matanza. Con lo cual, bueno, pues tenemos una insuficiencia, ¿no?, normativa también muy grande en relación a bisones. Por un tema, sobre todo, enfocado en el tema ambiental, el MITECO, el Ministerio, hace ya un par de años, pues introdujo en su estrategia de biodiversidad el cierre progresivo de todas las granjas de bisones en España de aquí al 2030 y, bueno, vamos a ver si es una realidad. También hubo una iniciativa ciudadana europea que salió adelante con las firmas suficientes. Bueno, sobre esto pues también se está a la espera de que se reabra el proceso legislativo. Gracias a las 4, ha sido un panel súper interesante. Yo tengo 2 preguntas. Una de ellas es que a veces no confiamos mucho igual en el sistema legal, por un poco pues, por los resultados que da. O sea, a mí me ha pasado de denunciar una paliza terrible a un perro, ir al juicio en calidad de cuco, testigo, gracias, y después ver a la persona con el perro paseando tan tranquilamente. No sé, y bueno, no soy la única a la que le ha pasado estos casos, he oído de más. Y ahí, a veces no sabemos si vale la pena denunciar
en estos casos o no. Y luego la otra pregunta es más relacionada con los insectos. No sé qué estatus legal tienen. Ahora se están abriendo algunas, incluso bueno, fábricas que fabrican pienso de insectos. Hay cuentas en internet que los torturan. No sé hasta qué punto se puede denunciar el maltrato de este tipo de animales. Pues la primera pregunta, igual, si quieres contestar, María No me he Eugenia. querido lanzar porque Y- soy de fumba, a y- lanzarme digo otra Y vez. sobre el tema de este nuevo ámbito también, que relacionado con lo que comentaba de los pulpos invertebrados, pues también están los insectos. No sé si Macarena tiene alguna opinión al respecto, o igual nos puede comentar, o bueno, o Ana, María Eugenia. Respecto a lo que comentas, precisamente al mal resultado de un pleito, pues muchas veces no es el mal resultado, es decir, puede serlo. Puede ser que esa persona no esté condenada por maltrato animal y por eso le vuelves a ver con su perro. Para eso es por lo que yo decía, a mí me gustaría tener un relevo. Sí consigo de vez en cuando alguien joven me diga, ¿quiere ir a ver un pleito de maltrato animal? Yo pues le mando el enlace aquí, hago el no sé qué, le digo, y si quieres te explico y luego vas tú y te lanzas. Bueno, es decir, falta de abogados que se quieran dedicar a... Perdón, no se me escucha. Perdón. Vaya. Pues con todo lo que he dicho ya no sé dónde estoy. Está encendido. Ah, sí. Vale, gracias. ¿Al fondo se me ha escuchado más o menos? Vale. Entonces, lo primero, eso, igual hay una falta de abogado que ejerce esa acusación popular y dependemos del fiscal. No siempre, como yo desde luego os he contado mi experiencia en Álava. Como no han hecho la instrucción, les llega, ni siquiera es el abogado que lleva, perdón, el fiscal que lleva en ese momento los temas de medio ambiente, de animales, y bueno, pues os podéis imaginar. Y tiene además 30 juicios ese día, pues lo ve la víspera y hace lo que puede, porque tampoco podemos decir otra cosa. Esa es la primera. Lo segundo a veces es la prueba. Lo que ha dicho María, que lo has explicado, bueno, por supuesto, perfectamente, solo faltaría. Pero claro, para conseguir una condena por delito de maltrato animal, necesitamos haber acreditado. Es decir, cuando os he hablado yo de ese señor que tiene 10 perros de caza, que me habría gustado que tuviera una condena por 10 delitos, pues salió absuelto, porque pese a que entró la Archancha, porque había una denuncia de personas del pueblo, esas personas del pueblo le tenían miedo, no fueron de testigo, no se pudo entrar con un veterinario que hiciera una pericial y entonces la juez dijo, después de 4 horas de juicio, esa es otra historia que no me van a dejar que os la cuente, pero después de 4 horas de juicio, y yo confiaba en que esas 4 horas de juicio, con todo lo que habían mentido los testigos de ese señor, más ese señor maltratador, dije, le caerá la condena. Pues no, porque la juez dijo, no está acreditada el maltrato. Y sin esa pericial veterinaria no está acreditada. Y luego la tercera, por la que tú puedes llegar a ver, tú y cualquiera podemos llegar a ver a alguien que sí esté condenado, porque sí haya podido haber prueba, porque sí se haya podido hacer un buen juicio y conseguimos una condena, una sentencia de condena. Y con una serie de tiempo de prohibición para tenencia de animales. Pues es que la gente se la salta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si le ves? Denunciarlo, hacerle una foto y ir a la policía y decir, este señor, yo he estado de testigo aquí, siempre que sepas evidentemente que está condenado, claro, vuelvo al principio, pero si es así, ese señor, entonces es que es más, igual consigues hasta que cumpla esos 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que sea, de prisión, porque se ha saltado una de las medidas. Sí, yo añadiría que la única denuncia que nos sirve es la que no se pone. Los casos que se consiguen porque se ha denunciado y luego además incluso las denuncias que no prosperan después nos sirven para poder demostrar que el sistema tiene fallos y poder proponer reformas legislativas para mejorarlo. Entonces, en esto no hay que desanimarse, bueno, en esto ni en nada, ¿no? Pero no hay que desanimarse, hay que seguir denunciando,
porque después, es decir, si judicialmente no nos ha servido o no hemos llegado a donde queríamos, el caso en sí mismo ya nos sirve también para tenerlo identificado y después hacer esa otra parte del trabajo jurídico que os comentaba al principio, que es proponer reformas demostrando, claro, que el sistema no funciona. Con respecto a la protección jurídica de invertebrados, de insectos, que es verdad que es una cuestión que se está planteando también a nivel internacional. Esto no solamente es aquí en el ordenamiento jurídico español. No sé, Macarena, un poco qué visión tienes sobre esta cuestión, de cómo se está enfocando, qué desarrollo tiene desde el punto de vista jurídico. Creo que a nivel internacional el caso que se me viene a la mente es un proyecto legislativo en Perú para tratar de que se reconozca como sujetos de interés y que se proteja a las abejas sin aguijón, que son polinizadores muy importantes en el Amazonas. Y detrás de esto está una organización que se llama Earth Law Center, que es una organización que aboga por los derechos de la naturaleza. Entonces creo que en estos momentos quizá los avances para insectos están más vinculados con una perspectiva ecocéntrica, más bien que enfocado en un individuo, una abeja como un individuo sintiente, sino más bien por el gran rol que tienen como polinizadores. Em, pero si bien es todo, claro, es diferente a lo que nosotros queremos o abogamos en el movimiento animalista, igual podría llegar a un tipo de protección que al final esté ayudando a esos individuos insectos. Entonces, no hay que descartar esos avances solo porque no se están refiriendo al animal como un individuo sintiente, porque igual podemos llegar a una protección que en estos momentos no existe. Y en este caso, por ejemplo, este proyecto de ley sí habla de que las abejas son seres con un valor intrínseco y bueno, ya ese vocabulario en sí para un insecto es un avance que no existe en estos momentos. Bien, gracias. A ver, ¿vai? Ah, vale. Porque yo me acuerdo que, bueno, un conocido estaba estudiando el máster de abogacía y le llegaba formación sobre violencia de género y tal, ¿no? Yo no sé si se podría conseguir, porque has dicho que uno de los problemas que hay es que depende del juez que te toque o la jueza, pues saldrá una sentencia u otra. No sé cómo se forma a los jueces, no sé si habría alguna vía para que hubiese formación antiespecista, que a lo mejor es una cosa que suena muy utópica, ¿no? Pero bueno, que se ha hecho en otros ámbitos tras mucha lucha. No sé si sería posible. ¿Cómo lo veis? Perdón, porque yo te he devuelto. Discúlpame, pero soy así, se lo he pasado por ahí. Gracias, gracias. No he dicho exactamente que dependa, aunque sí, también depende, evidentemente, de la sensibilidad del juez. Lo que he dicho es que, o es lo que he querido decir, no sé lo que he dicho, porque que la instrucción, es decir, el periodo de investigación en un procedimiento penal, por ejemplo, es mucho más difícil cuando hablamos de delitos de maltrato animal, desde luego, si no existe una acusación popular, un abogado que aparezca en nombre de una asociación protectora. Para luego, claro, por eso os decía que el Tribunal Supremo no nos ayuda si hace esas sentencias. Estoy haciendo así porque son el alto tribunal que se dice, luego está el Constitucional, pero tenemos ahí el Tribunal Supremo, luego tenemos las audiencias provinciales y luego tenemos los juzgados, tanto de familia en el caso de la vía civil como los juzgados de lo penal y demás. Es decir, si los juzgados de lo penal, si la juez o el juez, que normalmente ya hay cada vez más juezas, si tienen sensibilidad, tienden a dar más de lo que da la audiencia y el Tribunal Supremo. Si no la tienen, pues lo que hacen es, si saben que estamos las asociaciones, pues no van a dar menos de lo que da su audiencia provincial. Entonces, pues bueno, nos contentará para que no le recurramos, porque si da menos, recurriremos. En cuanto a la formación especializada, o no especista, pero
Bueno, pues fíjate ahora, lo comentaba con mis compañeras, hoy, mañana y pasado hay una huelga de jueces, precisamente por el problema de los jueces sustitutos, de que se pueda meter a cualquiera y demás. Esa es una guerra que tienen ellos, pero que vamos a pagar los abogados también. Lógicamente, cuanta menos formación tengan los jueces, ya no te hablo especializada, sino cuanta menos oposición tengan que pasar, pues irá colándose cualquiera. En determinadas cosas puede interesar. A ellos, quiero decir, a los que legislan, a los que dictan. A mí lo que me interesa es que sepa mucho de derecho quién tiene que ponerme una sentencia, porque si no tendré que recurrir y demás. Pero bueno. Sí, yo creo que por poner un poco también el punto positivo, porque parece que estamos aquí en plan cenizo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo, ¿verdad, Ana?, una evolución también hacia un mayor interés e implicación de los distintos operadores jurídicos. Operadores jurídicos llamamos a todos los profesionales que de alguna manera trabajamos en el derecho y la justicia, o sea, jueces, fiscales, procuradores, abogados, ¿no?, agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es verdad que quizás un poco el primer interés, ¿no?, o movimiento en ese sentido, pues surgió del colectivo de la abogacía, creando grupos específicos en los colegios, etcétera, pero después en estos últimos años sí hemos visto que ha ido creciendo también el interés y la inquietud, ¿no?, por parte de representantes del Ministerio Fiscal y también de la Judicatura, y que dentro de sus propias estructuras de formación que las tienen, poco a poco, más poco, o sea, quiero decir, demasiado poco respecto a lo que a nosotros nos gustaría, pero sí que avanza, van incluyendo, ¿no?, estos temas, y empiezas a ver bueno, pues publicaciones de revistas internas, ¿no?, o específicas, pues eso, pues para fiscales o para jueces, artículos sobre derecho de los animales, delito de maltrato animal, la consideración de los animales como seres sintientes, civil me refiero. Bueno, empezamos a ver ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto sí está sembrado y que cada vez existirá una mayor inquietud y, por lo tanto, mayor demanda de estos profesionales de recibir una formación específica, ¿no?, en esta materia. Así que sigamos impulsándola, poniendo muchas denuncias para que ellos vean que se tienen que formar, porque si no, no saben cómo resolverlo. Sí, me gustaría añadir una cosa que me ha pasado a mí en concreto. En la Fiscalía de Álava a veces se forman efectivamente los fiscales. A veces. Ahora, efectivamente, bueno, es que yo voy a ser la ceniza que hablo mal, ha sonado mal, pero vosotros entendedme. A veces se forman en derecho animal, que es decir, no todo el mundo está interesado, pero es muy duro trabajar en este campo. Es muy duro ver las pruebas y claro, yo llevo animales domésticos, pero Fiscalía lleva también las granjas, lleva también... Y es muy duro. Y entonces, en concreto, nos ha pasado con una fiscal que a mí me avisaba de los temas para que me personara, para que tal, esto, y trabajábamos muy bien juntas, muy avanzando, y lo ha tenido que dejar porque se deprimía. Entonces, claro, es que también eso influye. Yo cuento siempre todo lo negativo, sí, menos mal que estás tú para aportar la parte positiva. Bueno, no sé si yo creo que ya hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias a las asistentes, también a quienes nos habéis seguido online. Ha sido un placer estar hoy aquí y esperamos haber contribuido en lo posible. Gracias. Muchas gracias.